Pasemos ahora con una historia ejemplar, como las que nos gusta presentar algunos días en el radar, porque hablaremos de una universidad muy particular. Es de inspiración católica, pero de mente muy abierta, y está dirigida a estudiantes de escasos recursos que difícilmente tendrían acceso a otro centro educativo. Se llama Uniminuto, porque pertenece al Minuto de Dios. Aunque muchos no hayan oído hablar de ella, tiene unas cifras asombrosas. Ojo, 30.000 estudiantes en pregrado, 2.000 en posgrados y 8.000 en grado décimo. La idea de esta universidad, paradójicamente, surgió de la tragedia de Armero. Pues para conocer más sobre este caso, Camilo Durán visitó al rector, Camilo Bernal, un ingeniero de sistemas y matemático que se convirtió en sacerdote. Camilo Durán entra al radar. Padre, ¿qué es el sistema educativo Uniminuto? Y en los años 60, cuando salían los primeros egresados de quinto primaria, el padre García-Herreros empezó a plantear a través de la televisión la importancia de que en el Minuto de Dios se tuviera un instituto tecnológico. Posteriormente, hacia los años 68, 70, volvió a tocar el tema, idea que se concretó después de la tragedia de Armero en una reunión que hubo en el aeropuerto de Pereira, entre el padre García-Herreros y el padre Diego Jaramillo y el gerente de ese entonces, el ingeniero Marcos Zuluaga, y empezó la universidad en el año 1992 con 3 programas académicos y 226 estudiantes. Hoy Uniminuto está por todo el país, prestando un servicio a cerca de 40.000 estudiantes, y hemos querido estructurar un sistema universitario de muy buena calidad. ¿Cuál es el modelo educativo? Uniminuto se centra en la persona, en el estudiante. El primer curso que ven todos los estudiantes de Uniminuto se llama Proyecto de Vida. ¿Qué quiero yo hacer? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago en este lugar, en este espacio? Y luego, a mitad de carrera, nosotros invitamos a todos los estudiantes a que desarrollen un servicio social universitario, una práctica social. De tal manera que todos los estudiantes pues prestan servicio social a la comunidad. ¿Qué programas tiene acreditados? En este momento tenemos 5 programas acreditados de alta calidad. El programa de administración de empresas, comunicación social, periodismo, educación artística, licenciatura en informática y una tecnología en informática. Y estamos en una tarea de acreditar programas progresivamente con el propósito de llegar a tener en cuanto posible todos nuestros programas acreditados de alta calidad. ¿Cuántos alumnos tiene Uniminuto? Terminamos el año pasado en pregrado con unos 30.000 estudiantes, 2.000 en posgrado y otros 8.000 estudiantes que estamos articulando en colegios en grado 10 y 11, es decir, estudiantes en sus últimos años que empiezan a desarrollar ya su actividad universitaria. ¿Cuál es la carrera que más estudian en Uniminuto, padre? Administración de empresas, trabajo social, comunicación social e informática. Yo creo que esas son las 4 grandes carreras. ¿Y los alumnos de los colegios del Minuto de Dios tienen preferencia frente a alumnos de otros colegios? Sí, preferencia y algunas condiciones económicas especiales. Pero pues es una entidad abierta a todo el mundo sin distinción de credo y de raza. Estamos abiertos a todo. Eso hace que nuestro público, nosotros nos orientamos fundamentalmente estrato 2, 3 y 1, y depende de la sede. Por ejemplo, en el sur de Bogotá el 60% es estrato 1, en Soacha el 40% es estrato 1, de tal manera que nosotros no hacemos como distinción con un examen adicional. ¿La universidad es confesional, padre? La universidad es una universidad de inspiración católica. En la Iglesia Católica pues hay universidades pontificias que tienen reconocimiento de la Santa Sede, o universidades que llevan el título de católicas, que tienen su reconocimiento diocesano, y nosotros somos de inspiración cristiana, es decir, nuestros principios y fundamentos son, por supuesto, cristianos, pero estamos abiertos a todo credo, raza y condición. Creo que el 10 o 12% de nuestros estudiantes son de otra religión. ¿Pero hay obligación de tomar ciertas materias o de ir a misa? No, en ese sentido, pues el espíritu del padre García-Herreros fue un espíritu muy abierto, un espíritu ecuménico. Inclusive antes de morir él hizo una capillita donde hoy está enterrado, que se llama la Capilla de la Adoración y del Silencio, porque él quería que de todas las religiones fueran a orar allá. Padre, cuéntenos un poco del Museo de Arte Contemporáneo del Minuto de Dios.
¿De dónde salió? Bueno, el Museo de Arte Contemporáneo fue una idea que tuvo el padre Garcirreros como en los años 60, 66, y él quiso hacer un museo de arte religioso en el Minuto de Dios, y Lucas Caballero Klim sacó una columna diciendo que no, que eso ya existía un museo de arte religioso en Bogotá, que era una idea que ya estaba realizada. Entonces el padre dijo, vamos a hacer entonces un museo de arte moderno. Y lanzó la idea y empezó a buscar y a pedirle a artistas que donaran pues sus obras de arte, y empezó en un lugar con las obras de arte colocadas en los muros, una cosa simple y sencilla, y después se construyó el primer edificio en Bogotá orientado a un museo. El arquitecto Eduardo del Valle hizo el diseño y es un edificio muy interesante, muy bello, y ha sido un museo muy orientado a promover el arte joven. En este momento lo lleva a la Universidad Minuto de Dios, tiene una colección muy amplia y quizás el espacio escultórico más importante que hay en Bogotá, en la calle, lo tiene el Museo de Arte Contemporáneo del Minuto de Dios. Usted estudió ingeniería de sistemas, es matemático. ¿Cómo acabó? Dedicado a la educación y de sacerdote. Yo estudié ingeniería de sistemas y matemáticas en la Universidad de los Andes y después me vinculé como profesor en la Universidad de los Andes, pero vivía en el Minuto de Dios. Yo siendo estudiante, conocí el Minuto de Dios y me fui a vivir, tan pronto me gradué, al Minuto de Dios con una comunidad laical, y allá aprendí a orar y aprendí a leer la Biblia y a servir, realmente, a servir. Y cuando estaba dando clases en los Andes me ofrecieron una beca para irme a Francia a estudiar en Grenoble inteligencia artificial, robótica. Eso era una novedad. Ahorita uno ve, una clínica muy importante de Bogotá va a hacer operaciones con robot. Y eso era una novedad. Yo me dediqué al tema de la visión artificial, cómo los robots pueden aprender a ver las cosas, y me apasionaba ese tema. Pero cuando terminé la primera parte del doctorado de robótica, dije, no, esto no es lo mío, yo me voy a regresar, y duré un año en ese tiempo orando y pidiéndole a Dios que me iluminara, que me guiara, qué era lo que yo debía hacer. Fue un año muy bonito, muy espiritual, un año muy importante en mi vida. Me costó mucho trabajo, me costó, quiero decirlo, lágrimas realmente, cambiar, porque dejar algo que yo soñé toda la vida, tener un doctorado, ser profesor, y yo dije, no, renuncio, y me regresé y fui y golpeé la puerta otra vez del Minuto y empecé a estudiar teología en la Javeriana, y como laico, porque no nos habían aprobado el seminario del Minuto. Y bueno, Dios fue dando las cosas hasta que en 1987 nos ordenamos 6 profesionales, y ahora ya tenemos seminario en el Minuto y ha sido una bendición. ¿Y qué es lo mejor y lo peor de ser sacerdote? Lo mejor es la posibilidad de servir a la humanidad y consagrar uno la vida al servicio de la humanidad, y aprender a entender la obra de Dios en uno. Para mí ese es el gran desafío, es cómo Dios obra en uno, cómo Dios habla y uno tiene que ir como descubriendo, es como un juego. Y lo más difícil quizás a veces es que uno es una persona muy limitada. Es como una lucha entre un ideal y un ser limitado. Entonces, entender la fragilidad humana, las debilidades de uno como persona, aceptarlas, asumirlas, esa es como la parte más difícil. ¿Y hay crisis de vocaciones, padre? Yo creo que no, yo creo que hubo en una época. Ahorita me parece que evidentemente el número de sacerdotes nunca es suficiente, es realmente limitado. Pero nosotros tal vez en el Minuto lo hemos experimentado, con muchas vocaciones de jóvenes, de profesionales. No tenemos casas para ubicarlos en este momento, pero también no lo ven en las diócesis y en otras comunidades, que hay muchos jóvenes que quieren. Padre Camilo, muchas gracias y mucha suerte en esta obra tan maravillosa que está realizando usted con todos los jóvenes de Colombia. Pues gracias a ti, Camilo, al Radar, a Caracol, por esta oportunidad, y que Dios te bendiga, y a todos los que nos escuchan. Gracias por sus buenos deseos y sus bendiciones al Padre Bernal. La recibimos todos aquí en el Radar. Y muchos éxitos a 1 minuto. Regresamos en segundos.
Usted está en las coordenadas correctas. Usted está viendo el radar. Estamos en el radar. La frase de hoy de Abraham Lincoln, a propósito del enfrentamiento entre los presidentes Uribe y Chávez en la Cumbre de Río. Hay momentos en la vida de todo político en que lo mejor que puede hacer es no despegar los labios. Recuerden que pueden ver las entrevistas en www.caracoltv.com. Chao, nos vemos mañana.